Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, todos sean bienvenidos, qué bueno que están aquí, qué bueno que hayas podido dedicar este tiempo, aún los que se conectan, los que ven esta enseñanza a través del internet, también les mandamos un saludo, Dios nos los bendiga. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que Él tiene. Hoy iniciamos una nueva serie. Amén. Creo que va a estar siendo algo muy interesante, algo que nos va a ayudar a entender ciertas cosas que a veces tenemos preguntas, dudas, a veces tenemos ideas, a veces escuchamos cosas y pensamos que las cosas son como las escuchamos, pero definitivamente Dios quiere que podamos tener claridad en cuanto a su palabra y en cuanto a su consejo. Amén. Así es que vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu hermosa palabra, Padre. Hoy bendecimos, Señor, esta enseñanza, esta serie que inicia el día de hoy, Padre. Creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú eres quien nos enseña, nos revela, nos alumbra, Padre, y nos permite entender tu voluntad, bendito Padre, nos permite entender tu consejo, nos permites entender tu palabra y vivir de acuerdo a la verdad, Señor, porque Jesús lo dijo, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Amén, amén. Dice, más bien el nombre de esta serie es ¿está Dios juzgando al mundo? Oh, una pregunta muy interesante. ¿Qué piensas? ¿Qué crees? ¿Dios está juzgando al mundo? Podemos ver lo que está sucediendo en el mundo, las enfermedades, el terrorismo, las situaciones que se viven. Podemos pensar, bueno, quizás Dios está juzgando al mundo, quizás Dios está enviando juicio al mundo. Y bueno, finalmente es algo que pensamos, como te vuelvo a repetir, a veces escuchamos a ciertas personas que tienen la idea, una idea en donde dicen que sí, Dios está juzgando al mundo. Pero hoy vamos a ver un poco a través de la palabra la verdad. Estaremos viendo acerca de esto, qué es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos saben lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 16? ¿Cuántos se lo saben? A ver, levanten su mano. Eso, muy bien. Ahora sí, a la de 3. Muy bien, ¿qué? ¿De tal manera que? ¿Amó Dios a quién? ¿Amó Dios a quién? Al mundo. ¿Está Dios juzgando al mundo? Una pregunta que vamos a ir respondiendo un poquito más adelante. Gloria a Dios. El tema que estaremos viendo hoy le hemos titulado ¿Dios está enviando juicio sobre mí? Otra pregunta también muy interesante, ¿verdad? A veces cuando las cosas no salen como nosotros pensamos, o cuando estamos en medio de situaciones difíciles o de problemas, ¿verdad? Pensamos, no, pues es que Dios está enojado conmigo, Dios está enviándome este castigo, Dios está provocando que esto me suceda. Y la verdad es que te vuelvo a repetir, no solo es algo que a veces pensamos, sino también hay momentos donde escuchamos a otras personas, escuchamos ciertos mensajes en donde la gente está hablando ese tipo de cosas. Y entonces tú dices, ¿es o no es? ¿Cuántos tienen acceso o cuántos han entrado al YouTube, por ejemplo? A ver, levanten su mano. ¿Verdad? Yo creo que todos hemos tenido y tenemos acceso a las redes sociales, tenemos acceso y bueno, tú nada más pones prédica y te aparecen o te aparecemos miles de predicadores o de pastores o de profetas o de personas que hablan a través de las redes y te pueden dar una enseñanza, pero dile al que está a tu lado, pero no siempre es lo que dicen. Como que hoy no vienen muy participativos, no desayunaron o qué pasó. Dile al que está a tu lado, ponte las pilas. Ok. La palabra nos dice, por ejemplo, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, nos dice, mi pueblo se perdió, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque le faltó conocimiento. Se perdió, en la traducción 60 dice, mi pueblo fue destruido
Escucha bien, dice mi pueblo, la gente cercana a mí, la gente que me conoce, la gente que sabe de mí, dice, fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y después dice, por cuanto desechaste el conocimiento. No solo dice la palabra que le faltó, sino lo desechó. No fue algo que aceptó, que recibió. Muchas cosas de las que está viviendo el mundo, o de lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros, muchas veces es por esta razón, porque no tenemos conocimiento. Porque no conocemos la palabra, porque no conocemos al que hizo la palabra, porque no conocemos, porque no investigamos, porque no buscamos, porque no nos informamos. Estamos viviendo una de las épocas más fuertes en cuanto a la información. Creo que ahora tenemos mucho más acceso que hace años a las diferentes redes, a los diferentes lugares donde podemos tener información, donde podemos ser informados, donde podemos obtener conocimientos. Ya en este tiempo ya no es una excusa que una persona no pueda, ¿verdad?, estar informada o conocer. Pero desgraciadamente, y en especial en México, en ciertas culturas, pero en una de las culturas donde ha sucedido mucho, es en México, donde la gente hemos muchas veces desechado el conocimiento. Nos hablan nuestros papás de estudiar y dicen, no, yo prefiero trabajar, yo no quiero estudiar. Nos hablan o sabemos que tenemos que prepararnos y decimos, ¿para qué me preparo? Si yo ya sé hacer las cosas. Si yo ya sé hacer esto, ya sé hacer esto otro. Y muchas veces por esa situación es que vivimos como vivimos, porque no nos preparamos, porque no estudiamos, porque no adquirimos conocimiento. La verdad es que esto es algo bien importante en este tiempo, hasta para hacer la primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Hay tantas formas de ya hacerlo ahorita. Hay tanta forma de poder acceder, aún a través de las redes sociales. Ni tan siquiera tienes que salir de tu casa para poderte preparar, para poderte capacitar para la vida, para el trabajo. Pero a veces vivimos tan limitados. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que podemos tener, lo que podemos obtener, lo que podemos saber, lo que podemos conocer. Verdaderamente Dios quiere que nosotros podamos entender que este es el mejor tiempo de nuestra vida y es el mejor tiempo para que podamos prepararnos, para que podamos capacitarnos, para que podamos obtener conocimiento. Hay personas, y tú y yo lo hemos oído durante muchas ocasiones o veces, de personas que, no sé, tienen alguien que les dejó una herencia o algo y por falta de no saber leer, no saben lo que es suyo. Mucha gente, ¿cuántos han perdido, verdad, terrenos, casas, lugares, porque no sabían leer? Ay, ¿para qué quiero saber leer? Ya no es tanto en este tiempo, pero sí se ha llegado a oír ese tipo de casos, donde la gente, por causa de no estar preparada, les roban, les quitan. Espiritualmente y en la fe sucede lo mismo. Si tú y yo no sabemos lo que Dios tiene para nosotros, si no leemos la Biblia, si no leemos la palabra, no podemos tener la herencia y las promesas que Dios tiene para nosotros. Y entonces vivimos bien limitados, vivimos pensando, no, pues es que así se tiene que vivir el cristianismo. Y como mi vecino y mi vecina viven igual, pues es así. Y nos conformamos y vivimos una vida limitada. ¿Por qué? Y dice la palabra, y no solo limitada, sino hay destrucción, porque no tenemos conocimiento, porque nos da flojera. No levanten la mano. Nos da flojera a veces leer la Biblia, nos da flojera a veces estudiar, nos da flojera a veces hacer las cosas. Verdaderamente tenemos que aprovechar todo lo que hay y todo lo que existe para prepararnos en este tiempo.
Hay tantas cosas, hay tantas formas en que tú y yo podemos capacitarnos y prepararnos en todos los ámbitos. Obviamente tenemos que ser selectivos y cuidadosos en cuanto a lo que oímos, lo que escuchamos y lo que nos preparamos, para no caer en un error o en una mentira. Pero finalmente tú y yo tenemos la oportunidad de poder accesar a través de las redes a tanto conocimiento. Antes, por ejemplo, para leer un libro, la gente que estudiaba y no tenía para comprar el libro, ¿qué tenía que hacer? A ver, ¿alguien se acuerda? Copias o otra cosa. La biblioteca, ¿no? A mí me tocó el tiempo de la biblioteca todavía. Y tenías que ir a la biblioteca a leer un libro. Ahora, ¿qué crees? Ahora en el internet le pones tal libro en PDF y te lo descarga. Y lo puedes leer y te puedes accesar. Y no tienes que ir a la biblioteca. Ay, pero yo leer, no, pues no, que lean los que no necesitan saber. Todos necesitamos conocimiento. Dile al que está a tu lado, necesitas conocimiento. A veces pensamos, Señor, ¿por qué a esas personas sí les va bien y a mí no? Pues ¿qué crees? Que esas personas sí se prepararon y tú no te preparaste. Y conmigo aucho o no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Pero si no nos preparamos, si no conocemos lo que es de nosotros, no podemos exigirlo, no podemos tomarlo, no podemos apropiarnos de las cosas que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Por eso es tan importante el conocimiento. Por ejemplo, respecto a las preguntas que estamos teniendo el día de hoy, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tenemos por tardanza, sino que es ¿qué? ¿Qué dice ahí? No está el versículo. Ok, sorry. Él es paciente para con nosotros, dice la palabra. Aquí te lo leo, no te preocupes. No queriendo que ninguno perezca. Dile al que está a tu lado, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando tú y yo leemos esta escritura, cuando tú y yo leemos este versículo, nos dice algunas cosas muy interesantes. Primero, Dios no retarda su promesa. Dios no está tardando, Dios no está. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no sabemos cómo accesar a ellas y no lo estamos tomando. Después dice, según algunos los tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Dile al que está a tu lado, Dios es paciente para contigo. Dice así, no queriendo, y lo vuelvo a repetir, no queriendo que ninguno perezca. Es el deseo y es la voluntad de Dios que nadie, que ninguna persona perezca. Él no quiere que ninguna persona perezca, Él no quiere que ninguna persona muera. Regresamos a la pregunta que hicimos el día de hoy. ¿Dios está juzgando al mundo? ¿Dios me está juzgando a mí? ¿Dios está enviando juicio para mí? Según lo que estamos viendo, dice la palabra que el deseo del corazón de Dios es que nadie perezca. Ay, mira, hermano, me mandaron este video donde un profeta dice que Dios está enviando juicio al mundo. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Y ahí tú te vas a dar cuenta si es de Dios o si no es de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ay, no es que lo dijo el apóstol de San Quintín. Es que lo dijo el profeta. No, es que es un profeta. Hijo, tremendo, un profeta que dijo que iba a ser frío en tiempo de invierno. ¿Y sucedió? Sí, obviamente. A veces, por no leer, dile al que está a tu lado, por no leer, nos dejamos llevar por lo que los demás dicen.
Y entonces nomás estoy esperando que me caiga un rayo porque me porté mal. Porque lo dijo un profeta. Si te portas mal te va a caer un rayo. No, pues cuidado con los rayos. ¿No? Antes tenía mucho la idea de las personas de que no te acerques a las ventanas cuando están cayendo los rayos para que no te vaya a caer uno. ¿Estás de acuerdo? Y hasta ahorita no he conocido a nadie que le haya caído un rayo, pero bueno, son las ideas que tenían. Pero a veces porque no tenemos conocimiento, porque no leemos, porque no nos preparamos, porque no nos capacitamos, entonces nos dejamos llevar por lo que las demás personas dicen y no hacemos una investigación personal. Unas personas que fue a predicarles el apóstol Pablo, les predicó la palabra y ellos estaban escuchando con mucha atención y cuando terminó la predicación, ellos se fueron muy agradecidos y regresaron al siguiente día. Pablo les dijo: voy a estar mañana todavía aquí predicando, y ellos regresaron y les dijeron: ¿sabes qué? Regresamos porque todo lo que tú dijiste lo estudiamos, lo investigamos y nos dimos cuenta que lo que tú hablas es verdad. Di conmigo: ellos no se conformaron. No podemos vivir una vida conformados con lo que los demás dicen o con lo que las personas piensan. Tú y yo necesitamos invertir tiempo en investigar, en conocer, en saber la verdad. Jesús lo dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Acabamos de ver en Oseas que mi pueblo fue destruido por causa de la falta de conocimiento. Libre de destrucción, libre de situaciones. ¿Por qué? Porque simplemente estoy conociendo a Dios y estoy conociendo su palabra. Estoy conociendo la verdad. Amén. Dios no quiere que ninguno perezca. Lo que quiere decir es que el terrorismo, las enfermedades, todo eso es obra del diablo, no es obra de Dios, no es obra de nuestro amoroso Dios. A veces las personas se apoyan en lo que la Biblia habla en el Antiguo Testamento para decir que Dios está enviando juicio en este tiempo. Y hay dos ejemplos que te quiero comentar. Por ejemplo, cuando Dios usó a Elías para invocar y lanzar fuego de juicio sobre aquellas personas que se oponían. Ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos es donde Dios envió fuego y azufre sobre dos ciudades, Sodoma y Gomorra, para destruirlas. Vamos a ver lo que el primer ejemplo en la historia de Elías, lo que sucedió en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 19, del 9 al 14. Podemos ver que en ese tiempo había un hombre que se llamaba Ocosías, un rey que hizo lo malo delante de Dios. Y él envió mensajeros, y vamos a ver a partir del versículo 9 qué fue lo que sucedió. Dice: luego envió a el capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. ¿Y qué sucedió? Descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Después otra vez volvió a enviar el rey a otros 50 junto con su líder, y dice que volvió a enviar el rey a otro capitán con sus 50 y les habló y le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. ¿Y qué sucedió? Volvió a consumirlos, volvió a consumir a los 50. Pero dice la palabra que cuando volvió a enviar a otro capitán, dice que cuando él subió delante del profeta, se arrodilló delante de él y le dijo: te ruego, varón de Dios,
que tengas en valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Estos son ejemplos de cómo en el Antiguo Testamento Dios enviaba juicio, Dios enviaba condenación sobre las personas. En Génesis capítulo 19, del 24 al 25, hay otro ejemplo, el ejemplo de Sodoma y Gomorra. Dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los ejércitos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Podemos ver que estas 2 cosas que sucedieron son evidencias claras que en el Antiguo Testamento Dios enviaba juicio. Pero hay algo importante, y es que hay algo que sucedió en el Nuevo Testamento. Hay algo que separó el primer pacto, el primer testamento del Nuevo Testamento. Y es que Jesús hace 2000 años vino y entregó su vida por ti y por mí, para que tú y yo vivamos bajo un mejor pacto, bajo nuevas promesas, donde en este nuevo pacto Dios no está enviando juicio sobre ti ni sobre el mundo. Dios desea que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de Él. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dale un aplauso a Jesús. Tenemos que aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Hay un consejo que el apóstol Pablo le da a uno de los que con los que trabajaba, a uno de sus discípulos, a uno de los pastores de ese tiempo, Timoteo, que era un joven pastor, que le dice de tal manera en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué, de avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Este es el consejo que le da Pablo a Timoteo: usa bien la palabra de verdad. Ten cuidado de cómo interpretas la palabra. Ten cuidado de la interpretación que le da tu palabra. Porque en una ocasión también le dijo a Timoteo: porque si tú hablas la palabra correctamente, te salvarás a ti y salvarás a todos los que te escuchen. Si tú y yo aceptamos una mentira, si tú y yo aceptamos lo que otra persona dijo sin investigarlo, sin leer la Biblia, sin saber la verdad, podemos no solo afectarnos a nosotros, sino afectar a los que están cerca de nosotros. Porque las personas van a pensar, ¿verdad?, que lo que tú estás hablando es verdad. Y entonces muchas veces por esa razón la gente, en vez de acercarse más a Dios, se aleja de Dios, porque dice: no, bueno, pues si Dios me va a castigar, pues mejor, en vez de acercarme, mejor me hago a un lado. ¿Estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo? No, creo que no estás de acuerdo. Dile que está a tu lado: ya es hora, ya es la 1 de la tarde, ya despierta, por favor. Es hora de recibir la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a distinguir en lo que ocurrió antes de la cruz y después de la cruz del Calvario. Todo lo que nos dicen, todo lo que escuchamos, tenemos que aprender a filtrarlo a través de la cruz, a través de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Tú y yo tenemos que aprender a filtrar cada una de las cosas para que no aceptemos mentiras. Jesús dijo en el libro de Mateo: he aquí yo los envío como ovejas, ¿en medio de qué? En medio de lobos. Fíjate lo que dice la palabra. Jesús nos dice: yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué sucede con un lobo cuando tiene cerca una oveja, o cuando ve una oveja, o cuando la huele? Él se activa luego.
Él va a buscar la forma de devorar a esa presa, porque para Él es su alimento, para Él es una presa. Dice la palabra, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Necesitamos saber que hay lobos, que hay personas, que hay gente que está hablando cosas que no están en la palabra de Dios, o que están sacando un texto del contexto para formar un pretexto. Están sacando de contexto la palabra de Dios, y lo que está sucediendo es que están afectando la fe de las personas. En una ocasión el apóstol Pedro, se entera de que están teniendo problemas en una ciudad. ¿Por qué? Porque la gente les empieza a decir, ahora tienen que guardar la ley. Ya recibieron a Cristo, ahora se tienen que circuncidar y ahora tienen que guardar la ley. Y la gente ya empezó a decir, no, pues sabes que yo mejor dejo de buscar a Jesús. Y entonces empiezan a tener una discusión, algo que dice que no fue pequeño, entre Pablo, entre Pedro, entre los apóstoles, y dice, ¿sabes qué? No podemos obligarlos a hacer algo que ni nosotros hacemos. Así es que mandaron cartas a esas ciudades para decirles que solamente se abstuvieran de comer de las cosas consagradas a los ídolos. Pero que lo demás tenía que ver, su salvación tenía que ver con la fe en Jesucristo. ¿Cómo tú y yo obtenemos la salvación? El otro día platicaba con David, porque estuvo platicando con unos amigos unos amigos pastores que le decían, no es que la salvación se pierde o no se pierde. Y a veces escuchamos, no, es que sí, la salvación se pierde. Y hay textos donde podemos afirmar que la salvación se pierde. Pero sin embargo tú y yo entendemos que la salvación es por fe, y la fe es por creer en Jesucristo. Así es que si yo creo en Jesús, ¿qué sucede? La fe, la salvación no se pierde. Ay, pero es que el apóstol, el pastor de allá es que dijo que, pues si quieres, te gusta lo que dice ese pastor, pues aquí tienes a tu pastor. Así es que eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tú puedes leerlo, y tú puedes comprobarlo. Que la salvación viene por creer en Jesús, no por tus obras. En el libro de Efesios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Así es que dice Jesús, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y les dice, pero les voy a dar una estrategia para que aun a pesar de que ustedes son ovejas, el lobo no pueda arruinarlos, no pueda acabarlos. Les dice, así que sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Dios nos da estrategias, Dios nos da la forma en que tú y yo podamos tener la verdad, en que tú y yo podemos obtener el conocimiento y no ser engañados. Nos dice, sea astuto. Sé sabio, sé inteligente, lee la palabra, investiga, dedica tiempo a conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando lo hacemos, dice en el libro de Timoteo, eso produce salvación para nosotros, eso produce libertad, eso produce bendición para nosotros. Pero ¿qué crees? También para los que están cerca de nosotros, para nuestra familia, para los que amamos. Gloria a Dios. Así es que Dios no va a hacer descender fuego de juicio sobre ti hoy en día. Vamos a terminar con una cita en el libro de Lucas, en el capítulo 9, del versículo 51 al versículo 56. Dice la palabra: cuando se cumplió el tiempo en que él había sido recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. ¿Qué dice que sucedió? Mas no le recibieron. Qué tremendo. Jesús
estaba en un lugar, iba a ir a predicar la palabra de Dios, iba a ir a hacer la obra de su padre, iba a entrar a una ciudad para traer bendición. ¿Cuántos están de acuerdo que Jesús iba a traer bendición? ¿Cuántos están de acuerdo que Jesús quería y amaba a esas personas? ¿Verdad? Jesús no iba a hacer nada malo. Jesús amaba a las personas. Jesús se apasionó por las personas. Jesús se entregó por las personas, por ti y por mí. No lo recibieron. A veces no nos reciben y ya nos estamos cortando las venas. A veces a alguien no le caemos bien y ya nos sentimos mal. A Jesús no lo recibieron. Dile que está a tu lado, era Jesús. Era Jesús. No es que seguramente vieron mi cara que no es tan buena onda. No, era Jesús. A Jesús se le acercaban los niños con facilidad. Imagínate qué tipo de persona era Jesús. No lo recibieron. Dile el que está a tu lado, tú no te preocupes si no te reciben. Porque si no te reciben a ti, ¿qué crees? No reciben al que te envió. Wow. Yo los envío en medio de lobos. Ir y compartir de Cristo, ir y querer ayudar a alguien. No siempre te van a recibir. No siempre te van a tratar bien. No siempre les vas a caer bien. De una vez tenlo claro. A veces hasta dentro de la misma familia. Nada más les dices que eres cristiano y no te la acabas. Te empiezan a hacer bullying y se van en contra de ti. Pues yo lo único que quiero es bendecirlos. Jesús quería hacer lo mismo y no lo recibieron. Hay personas que no te van a recibir. Hay personas que no les va a interesar lo que tú les digas, aunque quieras bendecirlos. Y entonces, imagínate como le hizo Elías. Entonces, Señor, pues oramos y que caiga fuego del cielo y que los queme. Fíjate lo que continúa diciendo. Viéndolo sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Ahorita que se los eche, Señor. A veces no nos reciben y ya queremos que baje fuego del cielo. ¿Sí o no? No levantes la mano. Ya queremos que Dios se los eche. Ah, no me recibiste, pues así te va a ir. Ah, no quisiste escuchar, pues así te va a ir. Pero fíjate la respuesta de Jesús. Esto es algo impresionante. Entonces, volviéndose a él, ¿qué hizo? Oye, qué buena idea. No manches, se la sacaron. Está buenísimo. Claro, ahorita oramos y que descienda fuego del cielo. A todo dar, qué buenos discípulos tengo. No, los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Tenemos que saber de qué espíritu somos. No saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre, escucha bien, Jesús no vino para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y dice, y se fueron a otra aldea. ¿A qué vino Jesús? ¿A perder a las personas? A salvarlas. De tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo. No podemos creerle a cualquier persona que dice que Dios está trayendo juicio sobre el mundo, porque la palabra dice que Jesús no vino a eso. Jesús no vino a destruir a nadie. Jesús no vino a acabar con la vida de las personas. Jesús vino para que nadie perezca, para que crean en Él, para que se salven. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Dice, Él volviéndose los reprendió. Ay, no, ya me reprendieron en la iglesia, ya no voy a ir.
No quieren que les digamos nada porque ya se quieren ir de la iglesia. Me cambio de iglesia porque me reprendieron. Yo no veo que sus discípulos se hayan ido de su discipulado porque los reprendió. Cuando tú y yo perdemos la capacidad de ser corregidos, ese día dejamos de crecer. Cuando tú y yo no aceptamos que nos digan en qué estamos mal, ese día dejamos de avanzar en lo que estamos haciendo. Jesús los reprendió. Hay tiempos donde nos van a llamar la atención, donde nos van a decir lo que estás haciendo no está bien. Es por nuestro bien, es para crecer. ¿Cuántos no le llaman la atención a los hijos cuando hacen algo que no está bien? Que sí, lo hacemos. Ayer me agarré a Carlos y hubieran visto. Tenemos que corregirnos. Tenemos que entender que hay cosas que no están bien. Tenemos que entender que le hemos echado flojera para conocer a Dios, para conocer su palabra. Le hemos echado flojera hasta para estudiar, para hacer cosas que tenemos que hacer. Hemos echado flojera y tenemos que ser corregidos. Jesús los corrigió a Juan y a Jacobo. Juan escribió el libro de Apocalipsis. Imagínate que Juan se hubiera echado para atrás desde ahí. No, la Biblia no tendría Apocalipsis, porque un discípulo no aceptó la corrección. A Jacobo lo mataron por predicar de Cristo, pero ninguno de los dos echó para atrás. Dile al que está a tu lado: para atrás ni para agarrar vuelo. El Espíritu de Jesús en el nuevo pacto de gracia no es el mismo espíritu del pacto de la ley de los tiempos de Elías. Jesús quiere que tú y yo tengamos total seguridad en el corazón de que Él no vino para condenarte ni para destruirte, sino para salvarte. La palabra nos dice claramente: el diablo vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tú tengas vida, y ¿cómo? La tengas en abundancia. En el nombre de Jesús, ponte de pie, por favor. Dale un aplauso a Jesús. Así como acabas de levantarte, es el tiempo donde tú y yo necesitamos levantarnos, donde tú y yo necesitamos tomar decisiones día con día. Mira que está a tu lado: día con día. Necesitamos tomar decisiones, necesitamos leer la palabra, necesitamos estudiar, necesitamos capacitarnos, necesitamos ser personas que crecemos, que nos dejamos corregir, que nos dejamos enseñar, que compartimos las verdades del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús, cada día necesitamos tomar la decisión de ser mejores personas, de crecer, de avanzar, de ser bendecidos todos los días. Todos los días necesitas despertarte, levantarte. Hoy tengo que crecer, hoy tengo que avanzar, hoy tengo que bendecir a alguien, hoy tengo que hacer algo por alguien, cada día, en el nombre de Jesús. Amén. Cierra ahí un momento tus ojos. Gracias, Padre precioso. Qué padre que te conectaste y hayas pasado este tiempo con nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti y toda tu familia. No olvides seguirnos en todas las redes. Envíanos un mensaje, queremos conocerte, y comparte con todos tus amigos este video. Nos vemos el próximo domingo.